Hola, buenos días. Mi nombre es Iván Pacheco Rueda y me tocó la parte de análisis. Bueno, como todos sabemos, para resolver un problema tenemos que analizarlo. El enunciado del problema es el siguiente. Dados dos números, mostrar la suma, resta, división y multiplicación de ambos. Para empezar a analizar el problema nos vamos a apoyar de la jerarquía de 8 preguntas. La primera pregunta es, ¿cuáles son las fórmulas o los datos iniciales? Bueno, como podemos darnos cuenta, el problema no lo especifica. Por lo tanto, esa sería la primera respuesta. La segunda pregunta, ¿cuáles son los datos requeridos a solicitar? Bueno, para empezar a realizar la suma o resta o división o multiplicación, como mínimo necesitamos dos datos. Y en el enunciado nos piden nada más dos números, por lo tanto es necesario preguntar por los dos números, para así poder realizar dichas operaciones matemáticas. Como tercera pregunta es, ¿a través de qué medios se proporcionan los datos? Bueno, en el problema no nos indica, no indica por qué medio se va a leer los datos, por lo tanto, esa es la tercera respuesta. La cuarta pregunta es, ¿cuáles son los supuestos? Bueno, yo mencioné tres, los cuales son que se supondrá que el dispositivo de entrada será un teclado y como dispositivo de salida será una pantalla. El segundo supuesto es que se asumirá también que si el segundo valor introducido es cero, en el caso de la división habría un error matemático. Un ejemplo sería, supongamos que nuestro primer valor es 5 y nuestro segundo valor es cero. Al momento de dividir 5 entre cero, pues sabemos que no se puede, por lo tanto aparecería un error matemático. Y como tercer caso, se supondrá que las variables son de tipo real. En caso de que el usuario ingresara un número 3, el programa lo tomará como 3.0. Quinta pregunta, ¿cuál es la incógnita o las incógnitas a resolver? Son cuatro. La suma de los dos números, la resta de los dos números, la división de los dos números y la multiplicación de los dos números. Como sexta pregunta es, ¿qué es lo que se quiere resolver o calcular? Bueno, se quiere calcular la suma, resta, división y multiplicación de los números dados. Para eso vamos a ocupar cuatro fórmulas que van a ser dadas de la siguiente manera. Suma es igual a número 1 más número 2. Resta es igual a número 1 menos número 2. División es igual a número 1 entre número 2. Y multiplicación es igual a número 1 por número 2. Séptima pregunta es, ¿qué información ha de presentarse como resultado? Como resultado final se va a imprimir los resultados de dichas operaciones, que son la suma, resta, división y multiplicación de los datos. La octava pregunta y la última es, ¿a través de qué medios se presentarán los resultados? Bueno, mencionado anteriormente, no nos dice o no nos especifica el programa por qué medio, pero de acuerdo con los supuestos, la impresión será por medio de la pantalla. A partir del análisis del problema y a partir de las respuestas de las 8 preguntas, ahora podemos escribir o mencionar el enunciado final del problema, el cual quedaría de la siguiente forma. Realizar un algoritmo el cual el usuario por medio de un teclado ingresará dos valores numéricos. Ambos datos serán de tipo real, número 1 y número 2. Esto suponiendo que nuestro segundo valor no es cero, ya que si esto pasara habría un error por parte de la división. Posteriormente, una vez ingresado y leídos los datos numéricos, empezaremos a realizar las operaciones correspondientes, suma, resta, división, multiplicación, para finalmente mostrar en pantalla los datos obtenidos al usuario, que estarían en las variables suma, resta, división y multiplicación. Y finalmente imprimir un mensaje, que quedaría de la siguiente forma. Las operaciones de los números dados son suma seguido de la variable suma, resta seguido de la variable resta, división seguido de la variable división y multiplicación seguido de la variable Después de haber multiplicación. analizado nuestro problema, vamos a crear nuestro plan de solución, es decir, donde vamos a clasificar tanto nuestras entradas como nuestras salidas. Para nosotros poder clasificar nuestras entradas, nos vamos al análisis de problema y nos vamos al cuestionamiento número 2, en donde nos pregunta cuáles son los datos requeridos o a solicitar, o sea que son aquellos los cuales le vamos a preguntar al usuario. En este caso, es necesario preguntar por los dos números para la realización de dichas operaciones matemáticas. Es decir, que nosotros vamos a preguntar al usuario por dos números de tipo real, ya que eso lo redefinimos en el nuevo enunciado. Nuestro primer elemento lo vamos a llamar como primer número y el segundo elemento como segundo número. Recordemos que ambos son entradas. Ahora, para nosotros poder clasificar nuestras salidas,
Nos vamos a enfocar de nuevo en el análisis en la pregunta número 5 y en la 7. En este caso, la 5 nos pregunta, ¿cuál es la incógnita o incógnitas? En este caso sería la suma, la resta, la división y la multiplicación de ambos números. Eso quiere decir que ahora vamos a adicionar 4 elementos más. El primero, que sería la suma, el segundo la resta, el tercero, que sería la multiplicación, no, sería la división y por último la multiplicación. Recordemos que estos 4 elementos nuevos son salidas, o sea que son aquellas respuestas que le vamos a dar al usuario después de haber insertado los dos números. Ahora vamos a clasificar nuestros elementos. Vamos a decir de qué tipo, con qué identificador lo vamos a mostrar en nuestro lenguaje, su tipo, ya sea variable o constante, y el valor inicial. En este caso, tanto el primer número como el segundo, como ya habíamos dicho anteriormente en el problema redefinido, podemos ver que nos dice que ambos datos serán de tipo real, en este caso el número 1 y el número 2. Entonces, tanto el primer número va a ser real como el segundo número. Ahora nuestros identificadores del primer número lo vamos a tener como número 1 y del segundo como número 2. Ambos van a ser variables porque va a depender de lo que vaya a poner el usuario. Y su valor inicial, porque son reales, serían de 0.0 ambos. Ahora para la suma, como nuestro usuario nos va a insertar dos valores reales, le vamos a dar como resultado valores reales. Eso quiere decir que en todos los operadores que vamos a realizar, vamos a dar de tipo real. Para la suma, identificar vamos a poner como suma. Para la resta de igual forma como resta, solo que con las mayúsculas al inicio. Hacemos lo mismo con la división y la multiplicación. Estas 4 van a variar, no pueden ser constantes, porque como dije anteriormente va a depender del número que nos ponga el usuario. Y como son de tipo real todos, entonces van a ser sus valores iniciales de 0.0. Y ya, aquí tenemos clasificado tanto nuestras entradas como nuestras salidas en nuestro plan de solución. Mi nombre es Edgar Jacier Reina García y procederemos con el diseño. Primero vamos a iniciar, después inicializaremos las variables. Una vez esto, en pantalla imprimiremos la leyenda introduzca su primer número. Una vez introducido, se va a leer. Nuevamente se mostrará en pantalla la leyenda introduzca su segundo número y también se leerá. Una vez ya tenemos los dos números, ya podemos realizar las operaciones de cálculo. En este caso, para la suma es el número 1 más el número 2. La resta es el número 1 menos el número 2. La división número 1 entre el número 2. Y la multiplicación es el número 1 por el número 2. Bueno, una vez ya tenemos los dos números, en pantalla se mostrará la leyenda. Las operaciones de los números dados son suma seguido del resultado de la operación, resta seguido del resultado de la operación, división seguido del resultado de la operación y finalmente multiplicación con el resultado de la operación. Y así ya tenemos terminado nuestro diseño. Por último, solo queda finalizar. Hola, yo soy Jared López Toledo y ahora vamos a realizar la verificación de este programa. Va de nuevo. Ahí le recortas un pedazo.
1, 2, 3. Hola, yo soy Jared López Toledo y ahora vamos a estar realizando la verificación de este programa que estamos analizando, planeando y diseñando. En esta ocasión pues ya vamos a ver cómo funciona, ¿no? Cómo estaría funcionando ya al momento de lanzar el programa, de estarlo ejecutando. Y principalmente lo que debemos de hacer es iniciar el programa, ¿vale? Iniciamos el programa, vemos que la flechita se ha posicionado en la elipse de iniciar y le damos a siguiente. Aquí vamos a estar inicializando todas estas variables que son la de número 1, número 2, suma, resta, división y multiplicación, en donde estas son de entrada y salida respectivamente. Posteriormente vamos a inicializar también los mensajes de la pantalla, en donde aquí aparece entre las comillas como una cadena la leyenda introduzca su primer número, que es lo que nos estaría diciendo a nosotros como usuarios para poder comenzar a ejecutar este programa, ¿no? Vemos que aquí en la tabla ya nos empieza a marcar, ya empezamos a ver aquí que dice introduzca su primer número. Entonces le damos a siguiente, introducimos un número y ese número se va a guardar en la variable número 1, como lo vemos aquí. Vemos que ya sale el cuadrito aquí, entonces sería, a ver, por ejemplo 52. Le damos a aceptar. Vemos que se guarda automáticamente en la tablita, en la sección del número 1. Ahora vamos a pasar a la siguiente parte en donde debemos de introducir el segundo número. Hacemos exactamente lo mismo, le damos a siguiente, inicializamos, ok, nos aparece en la pantalla, ¿no? Y ya, por ejemplo, ingresamos el 12. Aceptar, ok. Ahora se ha guardado. Ahora procedemos a realizar las operaciones, ¿no? Le damos a siguiente, ya pasamos al primer cálculo. Vemos que ya se realizó la suma en este lado, que 52 más 12 da 64, efectivamente. Vemos que hasta ahora no lleva ningún problema. Ahora vamos a la división, ¿no? Vemos que ya se realizó la suma, ya se realizó la resta, 52 menos 12 pues da 40. Ok, ahora estamos en la división, damos a siguiente, vemos que se ha realizado la división, que da un resultado de 4.3. Ahora se realizó la multiplicación, vemos que da un resultado de 624. Todos estos resultados podemos comprobarlos con la calculadora si tenemos alguna duda, si queremos ver que estén correctamente. Entonces vemos que sin ningún problema hasta ahora el programa ha corrido de manera eficiente y pues sin complicaciones, ¿ok? Ahora lo siguiente que va a realizar este programa es que nos va a mandar los resultados a pantalla. Como vemos de este lado tenemos los nombres de cada operación dentro de comillas que indica una cadena de texto en donde nos dice suma y concatenado está la variable suma, resta, concatenado está la variable resta y así sucesivamente con división y multiplicación, ¿no? Que sería lo siguiente, como lo vamos a ver aquí. Vemos en la parte derecha que dice la operación de los números dados son suma 64, resta 40, división 4.3, multiplicación 6.24. Vemos que todo está correcto, vemos que no nos manda ninguna falla, ningún problema, no nos marca nada en rojito ni nada de eso y procedemos a finalizar con el programa y con estas operaciones. Como vemos aquí dice ejecución finalizada y la verificación se ha completado con éxito.